Buenas tardes. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Muchas gracias. Está el profesor José Luis Suárez López. Sí, aquí estoy. Bien, buenas tardes, público presente. Continuando con nuestro evento denominado el Tercer Encuentro Internacional, vamos ahora a tener la ocasión, y para mí es un honor dar la bienvenida al doctor José Luis Suárez López. Él es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con formación y trabajo académico que se han desarrollado en el campo de la topología en general, con especial interés en la teoría de continuos y sus hiperespacios. Su trabajo de investigación incluye el estudio de los hiperespacios de continuos, temas sobre el que desarrolló su tesis de licenciatura y en el que posteriormente ha participado como autor de publicaciones científicas. En esta ocasión, como reitero, es un privilegio tenerle al doctor José Luis Suárez López. Con usted, doctor, adelante. Muchas gracias. Voy a compartirles el PDF de la plática. No sé si ya se ve ahí. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Ah, sí se ve. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación, pero sobre todo gracias a los realizadores por la invitación a este tercer encuentro internacional de teoría de continuos e hiperespacios y aplicaciones. Siempre es un gusto para mí hablar de continuos, de hiperespacios, que es algo que a mí me interesa demasiado. Y bueno, esta plática la hice pensando más en los estudiantes, ¿no? Tratar de acercarlos en medida de lo posible al estudio de los hiperespacios. Muy bien, entonces en esta ocasión les voy a hablar de dos hiperespacios muy particulares, uno publicado en 2023, 2024 y otro publicado recientemente en este año, que es en junio de este año, 2026, que es un hiperespacio también bastante particular. Entonces, pues voy a comenzar. Como ya sabrán, un continuo es un espacio métrico, compacto, conexo y no vacío. Para esta plática me voy a fijar en dos continuos muy particulares. ¿Por qué en esos dos? Porque normalmente son los que exploramos las primeras veces que nos acercamos a la teoría de continuos hiperespacios. Además, es de los primeros ejemplos que nos empiezan a dar, digamos, algunas diferencias importantes para propiedades que vamos encontrando en los continuos o sus hiperespacios. En este caso, el primero va a ser un arco. Un arco es cualquier espacio topológico homeomorfo al intervalo cerrado 0,1. Estos espacios son los más simples, los hemos visto muchísimas veces y seguramente los van a ver muchísimas veces más como ejemplos básicos o espacios básicos en los que trabajamos propiedades que nos llegan a interesar. El otro espacio con el que voy a trabajar en esta plática es una curva cerrada simple. Va a ser este espacio topológico que es homeomorfo a la circunferencia unitaria. Estos dos ejemplos, simples, sencillos, que nos vamos a topar todo el tiempo, pues van a ayudar a que podamos entender un poquito cómo es la estructura del hiperespacio de arcos en primer lugar y después la estructura de los dos hiperespacios siguientes. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, vamos a hablar de hiperespacios. Los hiperespacios son familias de subconjuntos de un espacio topológico con alguna característica en particular. Los más conocidos y por ello los más estudiados son el hiperespacio de todos los cerrados y no vacíos, que denotamos por 2 a la x, el hiperespacio CDX, que es el de los que además de ser cerrados y no vacíos son conexos, y otro que han estado hablando en las últimas sesiones, ¿no? Los productos simétricos, esos espacios que tienen a lo más n elementos. En particular me va a interesar cuando X sea un continuo, y en este caso al hiperespacio CDX le vamos a llamar hiperespacio de subcontinuos del continuo X. Y bueno, si bien esos son los espacios más estudiados, eh, como topólogos, a veces tenemos esa oportunidad
de crear nuevos hiperespacios. En palabras de alguien que yo admiro mucho, que es el maestro Alejandro Llanes, uno puede hacer hiperespacios agarrándose la propiedad que más le guste. ¿Sí? Entonces, no estamos limitados solo a trabajar con ellos, no es tampoco mi interés meter más ruido, pero sí podemos hacer más hiperespacios. Incluso Nadre lo propone en el 78, estudiar hiperespacios fuera de los tradicionales. Bueno, en 2003, Patricia Pellicer Covarrubias presenta al hiperespacio CPDX. Ese hiperespacio se define de la siguiente manera. Vas a tomar un continuo, a un subcontinuo propio del continuo previo, y nos vamos a fijar en la colección o en la familia de todos los subcontinuos que tienen o que contienen al continuo A. A este hiperespacio normalmente se le llama hiperespacio anclado en A. Y bueno, es un hiperespacio un poco complicado de trabajar, entonces lo bajamos a algo un poquito más sencillo y es, vamos a fijarnos cuando nuestros continuos donde estamos anclando son en realidad singulares. Entonces, para este caso, nos vamos a fijar en la familia de todos los continuos que contengan un punto en específico. Y a eso lo vamos a anotar por CP de X. Esta familia se ha estudiado también bastante con el cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Chiapas. Se estudió bastante, en el estado de Oaxaca también se ha estudiado bastante. Y en particular yo llego a él por ahí del 2014, 2015, para mi tesis de licenciatura, el equivalente al bachiller en Perú. Y entonces nosotros estamos interesados en estudiar estructuras y algunas propiedades de estos hiperespacios. En el libro de hiperespacios de conjuntos del 78-79, Nadler propone estudiar propiedades del hiperespacio de arcos de un continuo, el cual se define de la siguiente manera, de una forma muy natural. Para todo continuo se define el subespacio de C de X, al que vamos a llamar hiperespacio de arcos, pues vamos a pedir la única propiedad del continuo, pues que sea un arco, es decir, que todos sean homomorfos al intervalo 0,1. Y Nadler hace algunas demostraciones interesantes en el libro. Menciona que uno debería de estudiar también otros hiperespacios. En esa sección del libro comenta al menos tres o cuatro hiperespacios, si no recuerdo mal, un poquito más específicos, pidiendo la propiedad de ser un continuo en particular. Entonces, con esta idea, pues en 2002 aproximadamente, Adrián Ulises Soto, bajo la dirección de Alejandro Illanes, retoma esta propuesta de Nadler y define ya el hiperespacio de arcos singulares, pues al de arcos que había definido Nadler, ahora le va a pegar todos los singulares. Y ese hiperespacio es interesante, porque es uno de aquellos hiperespacios que cuando tú tienes una estructura diferente, o cuando, eh, permítame la confianza, cuando uno hace un movimiento extraño en el continuo, pues entonces empezamos a perder propiedades que normalmente para otros hiperespacios se heredan o se pueden inducir. Aquí no, aquí si nosotros metemos una estructura, digamos, prohibida, pues terminamos perdiendo algunas propiedades interesantes del continuo. En particular, el problema es que de las primeras propiedades que perdemos, pues resulta ser la compacidad. Les decía al principio, me voy a enfocar en dos ejemplos muy, muy, muy simples. Primero, para un arco resulta que el hiperespacio de arcos singulares es una docelda. Seguramente para este punto muy, muy particular, la mayoría de los expertos ya se habrán dado cuenta que eso es cierto. Pero cuando uno está empezando el camino ahí, cuando estamos empezando la tesis o estamos empezando un curso de continuos, pues no es tan natural empezar a ver las estructuras que se derivan de conocer un hiperespacio o no nos damos, no nos percatamos inmediatamente de todo lo que hay. Bueno, eh, piensa que tu arco en realidad es el intervalo 0,1. Y entonces uno puede describir inmediatamente sus subcontinuos. ¿Cómo son los subcontinuos del arco? Pues son arcos o son singulares y nada más. No hay otros subcontinuos diferentes que me tengan que meter más ruido o más trabajo o definir algo más. Entonces aquí tenemos esa particularidad. Todos subcontinuos son homeomorfos, perdón, propios y no degenerados son homeomorfos al total. Y con eso ya puedo trabajar. Bueno, algo conocido es que el hiperespacio de subcontinuos en general es una celda. Y no hay mucho que decir. En realidad hay puntos plenamente identificados en este hiperespacio. Por ejemplo, aquí no le puse coordenadas, un error mío.
Pero pensemos que en este punto, el punto inferior es el punto 00 en el plano cartesiano. El punto que estoy señalando a la derecha es el punto 1, 1. Y al punto que tenemos de este lado, pues es el punto 01. Estos puntos dentro de mi modelo van a representar, en primer lugar, el primero, el origen, va a representar al singular del cero. El punto 1, 1 va a representar al singular de uno. Y el punto 01 va a representarme al total. Aquí vamos a poner como un arco o un segmento de esta forma, ¿no? Vamos a representarlo como sus extremos con una barra superior. Bueno, resulta que en este modelo los singulares terminan dentro de esta diagonal, es decir, todos esos puntos o todos esos subcontinuos que son unipuntuales se pueden representar dentro de esta barra. Y entonces uno puede empezar a jugar para tratar de identificar dónde quedan todos los continuos dentro de este modelo. Por ejemplo, si nos fijamos en la barra vertical que une al que representa el singular del cero y al total, pues resulta que en esta barra vamos a tener a todos los arcos que cumplen con la propiedad de tener como extremo al cero y como otro extremo algún punto entre cero y uno. Y algo parecido pasa con la barra horizontal. Este segmento horizontal pues va a representar a todos los arcos que tengan como extremo a un punto y como otro extremo al uno. Y para todos los demás que tienen sus extremos entre cero y uno, sin ser el 0 y el uno, pues quedan representados por la parte interna o el interior de esta dos celdas. Y bueno, uno puede empezar a jugar. Hay muchas funciones que te pueden ayudar a encajar el hiperespacio de arcos, perdón, bueno, sí, el hiperespacio de arcos singulares en esta dos celda y convencernos de que ese espacio es justamente homomorfo al espacio con el que quiero trabajar. Entonces, este es el primer caso, ¿no? Y aquí no tenemos algo diferente. Realmente, si X es un arco, pues resulta que su M de X es un espacio compacto. Eh, Se puede probar también con un poco de cuidado, pues que es un espacio conexo. Y bueno, entonces hasta aquí no había problemas. El primer ejemplo nos dice, todo pinta a lo que hemos hecho todos los años, ¿no? Sigo preservando propiedades del continuo original a su hiperespacio de arcos singulares. El detalle empieza con el segundo ejemplo, que normalmente nos topamos cuando estudiamos hiperespacios. Fíjate que en una curva cerrada siempre, hay aquí un errorcito. eh, Cuando tú tomas X una curva cerrada simple, el hiperespacio de arcos y singulares ya no llena todo C de X, sino que le vas a quitar ahora, aquí debería ser X, pero disculpen el abuso, aquí en lugar de C1 debe ser la curva cerrada simple, pero supongo que se fue porque iba a pensar en la circunferencia unitaria. Entonces, cuando nosotros tenemos la circunferencia unitaria, eh, pues por ahí podemos trabajar con una función que trabaja con el punto medio de un arco y más cosas, y demostrar que el hiperespacio de subcontinuos, pues en realidad es una docelda, un círculo, donde el centro de ese círculo va a representar al total. O sea, en este caso pensemos que el total es el círculo unitario, la circunferencia unitaria, perdón. Entonces, con esto, ¿qué podemos hacer con los arcos? Dentro de este hiperespacio que es C de X, pues ya están plenamente identificados los singulares. Los singulares resultan quedar en la frontera de este círculo en R2. Entonces, no hay ningún problema. Los singulares están plenamente identificados en el hiperespacio. Y entonces uno debe de empezar a jugar con los arcos, cómo se comportan dentro de este hiperespacio. Primero, puede ser que tú tomes al punto P como referencia, aquí faltó ponerlo, pero digamos que el punto P está en esta parte de la frontera, y puedes crecer ya sea en sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o en el sentido en el que van estas manecillas. Entonces, cuando crecemos, pues lo que vamos obteniendo es un arco, y esa familia va a ser representada por este arco rojo dentro del hiperespacio. Pero hay un detalle. Con ese arco, en algún momento voy a llegar al total. Es decir, este punto ya no puede representar a algo que se quede dentro del hiperespacio de arcos singulares. Y algo similar si recorro en el sentido contrario. O sea, puedo encontrar este arco que representa a los arcos que ahora van en sentido horario y acercarme muchísimo al total.
pero también tienes la posibilidad de crecer hacia ambos lados, y en este caso, pues esos arcos quedan representados por el interior de este círculo, pero siempre evitando al total. Pues el problema es que si esto lo hago para todos los puntos, pues en realidad lo único que le hice al hiperespacio de subcontinuos, pues es quitarle el centro, y nada más. Entonces, en este punto ya hemos identificado que este hiperespacio perdió una propiedad muy importante por el hecho de ser curva. Bueno, perdón, por el hecho de que el continuo base sea una curva cerrada simple. Entonces, perder la compacidad es un problema, porque estamos acostumbrados a trabajar al menos en continuos, con espacios compactos. Y entonces aquí es donde empiezan los detalles. ¿Qué necesito pedirle a mi continuo para que preserve la compacidad? ¿Qué necesito del continuo para que se sigan preservando las propiedades hacia su hiperespacio de arcos singulares? Y en un principio, uno a veces, lo digo más como estudiante, peca de, de confiado, ¿no? La confianza a veces dice, no, pues le quito las curvas y ya acabé, pero no, resulta que no. Hay espacios a los que les quitan las curvas y aún así su hiperespacio de arcos singulares no es compacto. Bueno, ya con estas ideas, en 2020, como parte de mi trabajo doctoral, propongo estudiar el hiperespacio de arcos anclados en un punto. O sea, más o menos la idea que da Patricia Pellicer, pero ahora le voy a pedir a los subcontinuos que cumplan la propiedad de ser un arco. Y bueno, con esto, pues entonces, otra vez, lo ideal, bueno, al menos para mí, siempre ha sido conocer ejemplos para identificar o al menos tener idea de que hay propiedades que se pierden cuando cambio de un continuo a otro. En este caso, eh, cuando yo pido un arco con puntos extremos A y B y tomo un punto, pues va a pasar una de dos cosas. Si el punto lo tomo como uno de los extremos, resulta que el hiperespacio anclado de arcos, pues va a ser un arco. Y si lo que tomo es un punto que está en el interior del arco, pues lo que va a obtener es una docelda. Y si recuerdan, cuando hicimos el modelo del arco, del hiperespacio de arcos singulares para el arco, pues este segmento que une al punto que representa al singular de cero y al total, pues representaba a todos los arcos que tenían como extremo al cero. Entonces, si tú te tomas al cero, pues no es muy complicado probar que este segmento pues es un arco. Y algo parecido si te tomas como extremo al uno. Entonces, hasta aquí, pues no hacemos grandes cosas, realmente es algo que se puede identificar fácilmente. El detalle está cuando yo elijo un punto que no es extremo, ¿sí? En este caso ya habíamos dicho algo. Ese punto, bueno, el singular de ese punto va a ser representado en la diagonal que une al punto que representa el cero y al punto que representa el uno. Y entonces tengo dos posibilidades para crecer, algo como en el círculo. Si yo pienso en el arco, puedo crecer hacia el cero. En este caso, todos esos arcos que tienen a P como punto extremo y que van creciendo hacia el cero quedan representados por este segmento. Eh, También puede pasar que una vez que yo crecí al cero, ahora me dé la oportunidad de crecer hacia el uno. En ese caso, esos arcos quedan representados por este otro segmento. Y algo similar si empiezo a crecer primero para el uno, tengo un segmento. Si crezco una vez que ya tengo al P y al uno, ahora me doy la oportunidad de crecer hacia el cero. Esos arcos quedan representados por este pedazo. Y para todos aquellos que están creciendo al mismo tiempo, pues los tengo dentro de esta celda. La prueba también se puede hacer por dos o tres caminos diferentes. Se puede usar la función que normalmente se usa para ver el hiperespacio de subcontinuos. Se puede trabajar con la función mínimo. Bueno, uno puede encontrar varias rutas para poder hacer una demostración de que este hiperespacio resulta ser una docelda. Y entonces, otra vez, el arco no presenta problemas. Realmente es muy noble, es muy dócil cuando trabajas con hiperespacios de arcos singulares, pues siempre tienes compacidad. Cuando trabajas con una curva cerrada simple, digamos, cualquiera, el S1 puede ser. Si tú tomas un punto, entonces el arco de Pnx es una docelda a la que le falta un punto en la frontera. Si recuerdan, teníamos el hiperespacio de arcos singulares como esta docelda que tiene un agujero justo en el centro.
Y mencionamos a todos los arcos que tienen a P, ya sea que vaya en sentido horario, en sentido antihorario, en ambos sentidos, pero nunca podemos alcanzar al total. Y eso quedaba representado por esta nueva docelda roja que le falta el punto que representa al total. Y eso lo digo así muy simple, es decir, ya tiene un poquito más de trabajo cómo hacer la demostración. Pero, pues visualmente sí nos podemos convencer, o al menos podemos intuir que lo que vamos a obtener es una docelda que le falta un punto en la frontera. Y entonces hasta aquí hemos hecho cosas, ¿no? Trabajo con el arco, trabajo con la curva, me puedo convencer con otros continuos, pero entonces aquí ya tengo algo importante, y es que hay espacios a los cuales sí les puedo quitar las curvas y podría decir qué pasa con ellos. Hay espacios que no tienen curvas y uno esperaría a lo mejor de forma inexperta o de forma ingenua, pues que ese espacio siga preservando la compacidad, pero no es así. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Eh, Si quitas las curvas cerradas simples, no es suficiente para que el arco de PNX sea compacto para cada uno de sus puntos. Fíjate en este continuo. Tenemos esta sucesión de test, de triodos simples que convergen a un triodo en la base. Este es un continuo que sin mucho trabajo pues podemos ver que no tiene curvas cerradas simples. Y nos vamos a fijar en un punto en particular. Fíjate en este punto de donde nacen estos triodos simples y puedes ver que el hiperespacio de arcos anclados en ese punto pues no es compacto. ¿Cómo? Pues vas a exhibir una sucesión, en este caso una sucesión de esta forma, tomas un extremo de una de las patitas o uno de estos triodos simples, llegas al vértice del triodo, bajas al punto de donde nacen y te vas al siguiente y ahora te vas hacia el extremo contrario al que tomaste al principio, ¿sí? Entonces puedes hacer este movimiento muchas veces. Pues resulta que esta sucesión, cuando tú la tomas así, converge a algo que ya no es un arco. Y a pesar de no tener curvas cerradas simples, pues perdiste inmediatamente la compacidad. Y entonces empieza otro problema. ¿Para qué continuos que no tienen curvas cerradas simples, que no son como permítanme el abuso también del lenguaje, este abanico de triodos, eh, se puede que el arco de PNX siga siendo compacto? Entonces, en 2023, trabajando con mis asesores del doctorado, Mauricio Esteban Chacón Tirado, María Jesús López Toriz, mostramos algunas cosas de este hiperespacio que están publicados en Topology Proceedings, si no recuerdo mal. Para cualquier continuo X, el hiperespacio arcos de PNX resulta ser siempre arcoconexo, es decir, siempre es conexo. Entonces, conexidad, no tenemos problemas. Si al continuo le pides que sea localmente conexo, resulta que se cumple que X es una dendrita si solo si el arco de P en X es compacto. Aquí lo quise poner como continuo porque ya tenemos la conexidad de forma anterior. Entonces, es una forma de caracterizar las dendritas. Recuerden, si no recordamos las dendritas es un continuo localmente conexo que no contiene curvas cerradas simples. Ahí había una clave muy directa en la definición. Y pues sí, sí se puede probar sin mucho trabajo también, yo creo, que el arcos de PNX perdón, la compacidad del arcos de PNX termina caracterizando las dendritas. Y también que si X es un abanico suave, entonces el arcos de PNX resulta ser compacto para cada P en X. Y de momento lo dejamos un tanto ahí, me fui a estudiar unas propiedades, bueno, hicimos cosas en ese lapso de tiempo y fue hasta 2025 que empiezo mi instancia postdoctoral, ya trabajando en primera instancia con Javier Sánchez Martínez, con el doctor Florencio Corona, con el doctor Aarón Quiñones y obviamente el cuerpo que ya se hizo este grupo de trabajo muy grande y que tenemos pues muchas opiniones. Muchos comentarios para seguir desarrollando investigación de Eduardo García, del doctor José Antonio, del doctor Roberto, del doctor Jesús. Pues seguimos trabajando con la compacidad. Hay muchos detalles con respecto a la compacidad. Bueno, una de las primeras cosas que se puede ver así
sin meternos en muchos problemas, es que si tú tomas un continuo y pides que su hiperespacio de arcos singulares sea compacto, entonces el arco de Pnx resulta ser compacto para cada punto. También no es muy complicado. O sea, en realidad, si nosotros pensamos en una sesión de arcos, que estos arcos tengan un punto en común, obviamente no se ve así, más bien se ve como algo de este estilo. Tienes un montón de arcos que convergen a algo, que tienen a un punto P, digamos. Por el hecho de que MDX sea compacto, pues eso va a converger a un arco. Como P está en cada uno de ellos, pues P está en el límite. Entonces, pues el arco que obtenemos es un arcos de P en X. Algo más visual es de esta forma. Y entonces, pues uno diría, esto caracteriza a los continuos o podemos caracterizar el hiperespacio de arco solo con la compacidad y resulta que no. Aquí es donde ya empezamos otra vez con detalles. Hay un continuo eh, para el cual el arco de Pnx es compacto para cada uno de sus puntos, pero el MDX resulta ser no compacto. Y este continuo es el siguiente. Vamos a tomar esa sucesión de arcos, estos arcos negros que son como el contorno de una T un poquito gordita, y vamos a ir uniendo estos contornos o estos arcos con pseudoarcos. Estos pseudoarcos, la construcción es muy complicada como para mencionarla, pero si se van a meter en esto de los hiperespacios, seguro se lo van a encontrar. Es uno de los ejemplos más completos. Tiene muchas propiedades y seguramente van a pasar por él en algún momento. Pero este continuo tiene una propiedad que a mí me interesa y es que todos sus continuos propios y no degenerados son homomorfos a él. Es decir, se parece un poquito al arco. Esta propiedad de que sus subcontinuos sean muy parecidos, ¿no? Y otra, pues que por ahí también van a andar los singulares vagando, ¿no? Entonces, vamos a ver primero que el arcos de Pnx sí es compacto para cada punto. Entonces, tengo tres posibilidades para tomarlo. Y digo posibilidades por el tipo de estructuras que hay dentro de este continuo. Primero, que el punto esté justo en el triodo, este triodo límite. Pues fíjate que los triodos tienen la particularidad de ser dendritas. Eh, bueno, en palabras de un profesor, como que es una raquetota, ¿no? Es un teorema muy grande para lo que puedes demostrar. Lo puedes demostrar a pie, ¿eh? Eso se puede hacer. Demostrar que el arcos de Pnx es compacto para este punto. ¿Por qué? Porque pues no te sales de él, o sea, siempre te quedas en el triodo. Y entonces el arcos de Pnx sí es compacto ahí. Ahora, ¿dónde más puedo tomar al punto? Pues puedo tomarlo en alguno de estos pseudo arcos. Si lo tomo aquí, dijimos que todos sus subcontinuos propios y no degenerados son homeomorfos al pseudoarco, es decir, son pseudoarcos. Entonces no me puedo conectar por arcos a algo fuera del pseudoarco. Entonces la única posibilidad que me queda dentro del pseudoarco donde tomé el punto, pues resulta que debe de ser justo el singular del singular. Es decir, el único elemento del arco de Pnx es el singular de Pnx. Entonces, hasta aquí, este espacio pues vuelve a ser compacto. Tercera posibilidad, que mi punto esté en uno de estos arcos que son como el contorno de una T gordita, es decir, que esté en algo de ese estilo, pero también tiene ese problema, ¿no? Que cuando tú tomas el arco de PNX, pues nunca te sales del arco donde lo tomaste. Cuando llegas al pseudoarco, ahí te detienes, ya no puedes conectarte con arcos más allá. Entonces, pues, ¿qué resulta? Vimos al principio, bueno, no al principio, pero al principio del arcos de PNX, que justo el hiperespacio arcos de PNX para un arco resultaba ser un arco o una curva cerrada simple. Aquí, por cómo está dibujado, es un punto interior de ese arco verde, termina siendo una docelda, pero si estuviera en el extremo, es decir, en estos puntos donde se pegan o se unen con el pseudoarco siguiente y con el anterior, pues eso resultaría ser un arco. Y entonces hasta aquí, con lo poquito que hemos experimentado, es que tenemos un continuo para el cual el arcos de Pnx es compacto para cada punto en el continuo. Pero, espero que no para sorpresa de muchos,
Este continuo, su hiperespacio de arcos singulares no es compacto. Y basta con tomarnos la sucesión justamente de estos contornos de estas tres gorditas, que son arcos, y estos, pues, al ojo, digamos, un poquito experto o ya adentrado en la teoría de continuos, pues se puede ver que eso converge a este triodo simple. Entonces, el hiperespacio de arcos singulares no es compacto, pero el arcos de Pnx para cada punto sí lo es. Entonces los ejemplos, conforme uno va avanzando, dejan de ser los ejemplos, digamos, básicos, los ejemplos simples, empiezan a convertirse en ejemplos un poquito más elaborados, hay que hacer algunos ajustes, eh, tampoco se ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Es parte de ir trabajando, de ir desarrollando. Y en palabras de mi asesor Mauricio, dice un matemático, no se mide por todos los resultados que sabe, sino por todos los ejemplos y contraejemplos que puede armar. Y eso viene de mucha experiencia de estar leyendo, de estar trabajando todo el tiempo. Entonces, a pesar de que el espacio de arcos resulta ser un espacio que se escribe muy fácil, que pareciera ser muy simple, los ejemplos comienzan a complicarse muy rápido. Entonces, esas propiedades de la compacidad entre el arcos de Pnx y el Mdx, pues no necesariamente se implican una a la otra. Bueno, en el caso del arcos de Pnx compacto para cada punto, pues no implica la compacidad del Mdx. Bueno. Y ya les decía con los profesores Florencio Corona, Aaron Quiñones, Javier Sánchez Martínez, los demás compañeros que están también aportando al trabajo, pues hemos demostrado algunas cosas. Primero que en Androides MDX es compacto si solo si el arcos de PNX es compacto para cada uno de sus puntos. Esto es un avance, realmente. Yo lo pensé mucho después de un rato, pero el ejemplo nos da digamos, esa relevancia para este resultado. También, en el artículo 2023, junto con mis asesores, dejamos un par de preguntas sobre cuándo o qué debo pedir al continuo o qué debo de pedir al punto para que el arcos de P en X sea, perdón, homeomorfo al continuo. En un principio pensábamos que bastaba con ser punto extremo, no es cierto. Para los que ya tienen un poco de conocimiento sobre continuos suaves, uno de los ejemplos clásicos es este abanico armónico. El abanico armónico es un continuo suave. Y resulta que el punto extremo, que es el que está en la barra límite de ese abanico armónico, pues es el que te da problemas, porque para ese el arcos de Pnx ya no es homomorfo X, de hecho es homomorfo a este continuo F omega. Entonces, ser extremo no es suficiente, hay que pedir más, y ya con los profesores en Chiapas, pues pudimos probar que en realidad lo que le debes de pedir, al menos en Androides, es que ese punto tenga la propiedad de ser un punto de suavidad del continuo. En ese caso, entonces sí, el hiperespacio arcos de P en X termina siendo homomorfo a X. Y un salto que es, digamos, un poquito grande es que ya no solamente vemos que los abanicos suaves tienen la propiedad de que el arcos de P en X es compacto, de hecho los caracterizamos, dimos por ahí una estructura que espero más adelante poderles platicar con detalle, que debe de contener un abanico para que el arcos de PNX tenga un punto donde no haya compacidad, y pues eso permitió dar una caracterización de estos abanicos. Y bueno, hay otras cosas que se han probado, están en revisión, esperemos buenas noticias en el futuro, pero ya está como un trabajo realizado. Y bueno, hasta aquí es la mitad de la plática, digamos. La mitad, porque el siguiente hiperespacio es un hiperespacio bastante relacionado. No me voy a salir del hiperespacio de arcos singulares, de hecho no me voy a salir del hiperespacio de arcos de PNX, es decir, no voy a salir de los anclados. Le voy a pedir una propiedad más. Ese hiperespacio nuevo se publicó en junio de este año, 2026, y lo llamamos hiperespacio de punto medio. Para este hiperespacio van a necesitar algunas definiciones. Primero, la definición de función de Whitney. Vamos a decir que una función continua que va de c de x a los reales es una función de Whitney si satisface dos cosas. La primera es que bajo la función los singulares vayan a dar al cero. Y que si tú te tomas dos subcontinuos, de modo que uno esté contenido propiamente en el otro, la medida del que está contenido, en este caso el a, como está en la pantalla, resulta ser menor que la medida del b.
Estas funciones también, si vamos a trabajar con continuos, seguro en algún momento se van a aparecer o se van a atravesar, ya sea en un curso, ya sea que empecemos a hacer propiedades de Whitney, ya sea que queramos de alguna forma medir. Para aquellos compañeros, alumnos que ya han tomado un curso de medida en probabilidad, pues esto se parece mucho, mucho, mucho a una medida en probabilidad. Entonces, muchas veces las personas que hacemos continuo decimos estamos midiendo al continuo. A lo mejor no es completamente cierto, pero nos da una idea de qué tan grandes son nuestros continuos. Bueno, con esta definición en 2016, sí, sí fue en 2016, María de Jesús López Toriz, Patricia Pellicer Covarrubias, en ese entonces su alumno de maestría, Iván Serapio Ramos, dan la definición de punto medio. Si tú tomas un continuo, una función de Whitney para el hiperespacio subcontinuos, un punto X y en este caso, un arco en X, ahí podríamos haberle pedido que tuviera P, pero vamos a decir que el punto P es punto medio de X respecto de la función de Whitney mu. Si existen dos subcontinuos del arco A, de modo que A se puede descomponer como la unión de K con L, la intersección entre K y L es el singular de P y bajo la función de Whitney, sus imágenes son iguales. Es decir, les digo, permítanme el abuso, miden lo mismo. Y como queremos trabajar con todo el hiperespacio de arcos singulares, pues a los singulares los vamos a mandar, bueno, vamos a decir que su punto medio es justamente el mismo punto. Y bueno, esta definición es importante, me parece, si no recuerdo mal, y creo que estoy en lo correcto, eso lo publicaron en 2016 en la revista Interacción de Colombia. Hay un, un, este, un artículo bastante interesante donde se habla de esta función, perdón, de ser punto medio con respecto de una función de Whitney, pero además hablan de dos funciones muy, muy importantes para el trabajo. La primera es la función de puntos extremos. Vas a definir la función que va del hiperespacio de arcos y singulares al hiperespacio F2, que asigna a cada arco su conjunto de puntos extremos. Y a cada singular le vas a asignar el mismo. Esta función se va a llamar función de puntos extremos de X. También, ya con la noción de punto medio, se define la función punto medio, es decir, ahora te vas a tomar un continuo, una función de Whitney, y vas a denotar por P sub mu a la función que va del hiperespacio de arcos singulares al continuo, que a cada elemento del hiperespacio de arcos singulares le asigna su único punto medio con respecto de mu. Y a esta función la vamos a llamar función punto medio de X con respecto de mu. Y permítame el atrevimiento de decir el único. En el trabajo que hacen María de Jesús, que hace Patricia Pellicer y su, en ese momento, alumno Iván Serapio, ellos muestran que sí, que el punto medio es único. Y bueno, hacen más cosas, ¿no? Prueban, por ejemplo, que en un continuo es una dendrita sí solo si su función de puntos extremos es un homomorfismo. Además, que para un continuo, la continuidad de la función de puntos extremos es equivalente a que todas las funciones punto medio sean continuas. Eso es importante porque entonces ya no me importa tomar a una función de Whitney, la que sea que yo tome, una vez que la función de puntos extremos es continua, pues su función de punto medio va a ser continua. Y eso es importante también, es muy, muy importante. Y algo más, que si al continuo yo le pido la propiedad de ser arco conexo, entonces también puedo caracterizar las dendritas con el hecho de que el hiperespacio de arcos singulares sea compacto y su función de puntos extremos sea continua. Entonces, en este punto, pues ya hay un conocimiento bastante amplio sobre estas funciones. Es de 2018, me parece que es un artículo de Topology and Applications. Ahí ya hay algunas cosas un poquito, pues digamos, posteriores al primer artículo, pero que además ya se mete a estudiar las relaciones que tienen esas funciones con las funciones especiales entre continuos, esto de ser ligera, monótona y demás. Entonces, con estas ideas, aquí puse en 2026 presentamos, pero el trabajo es más viejo. El trabajo se realizó, les digo, por 2023, 2024. Tardó un ratito en que nos lo aceptaran.
Estuvo en revisión un rato grande, pero ya con Mauricio, perdón, la confianza con el maestro Mauricio, con la maestra María de Jesús López y su servidor, pues ya presentamos el hiperespacio de punto medio. ¿Qué vas a hacer? Te vas a tomar un continuo, te vas a tomar una función de Whitney para el hiperespacio subcontinuo C de X, vamos a representar al P sub mu, la función de punto medio de X respecto de mu y un punto, y vas a fijarte en la colección de todos los elementos del hiperespacio de arcos y singulares cuyo punto medio es P con respecto de mu. Y a ese lo denotamos, perdón, como el medio sub mu de P en X, que en pocas palabras es la preimagen del punto bajo la función punto medio. ¿Sí? O sea, todos los subcontinuos que cumplen con tener como punto medio P. Y ese es el hiperespacio que llamamos hiperespacio punto medio. Y seguramente en este punto, pues ya la mayoría, yo creo, ya se dieron cuenta que este es un subespacio del arcos de P en X. Bueno, para ver la estructura de este hiperespacio, pues resulta que si tú tomas un arco con puntos extremos A y B, una función de Whitney mu para C de X y P, un punto en X, si el punto es extremo, o sea, si es A o B, entonces el medio de P en X resulta ser el conjunto que solo tiene al singular de P. Si P es un punto interior del arco, el medio resulta ser un arco. Y la primera propiedad es fácil de convencerse, ¿no? Fíjate en este punto, en el punto extremo cero. ¿Qué pasa con los arcos que tienen a este punto? Por mera definición, un punto es extremo si es extremo de cada arco que lo contiene. Entonces, no importa cómo tome el arco, este siempre lo va a tener como extremo. No puedo hacer que este sea punto medio de un arco. Entonces, lo único que me queda es que justamente el único que tiene como punto medio al arco, perdón, al extremo, pues sea el singular del mismo. Esa también es una prueba muy, muy sencilla. Ahora, ¿qué pasa si el punto lo tomo justamente como un punto interior, es decir, un punto que no es extremo? Bueno, en primer lugar, pues los arcos tienen pocas posibilidades, ¿no? O sea, qué tan cerca o qué tan lejos estés de un extremo bajo la función de Whitney te va a permitir ir creciendo. Por ejemplo, un arco que tiene como punto medio al punto verde, pues es este arco verde. Puede ser de diferentes formas, pero dependiendo de qué tan cerca estés de uno de los extremos, pues eso te va a limitar el crecimiento de tus arcos. Es decir, te vas a detener cuando toques uno de los extremos. Ya no puedes crecer hacia el otro. Entonces, ese es un espacio más chiquito que el arcos de P en X. Para este crecimiento, bueno, aquí tenemos dos cosas importantes. Una es que todos los arcos que tienen a P como punto medio son comparables entre ellos bajo la inclusión de conjuntos. Se puede probar también con un poquito de trabajo que el medio de P en X resulta ser un espacio arco conexo y por lo tanto conexo. Y en el caso del arco se puede probar que como no podemos crecer más allá de uno de los extremos, o los dos, pues eso termina siendo compacto. Y entonces lo que obtenemos es una de las definiciones de arco ordenado. O sea, lo que obtenemos es un arco ordenado. Y dentro del hiperespacio arcos de Pnx, pues queda representado por este arco negro. Aquí lo dibujé así porque estamos más cerca del cero. Si estuviéramos más cerca del uno pues sería hacia el segmento horizontal. Y si fuera justo la mitad del arco 0,1, pues iría hacia el total. Pero siempre es un arco. Y otra vez, aquí no hay problemas con la compacidad, todo pinta muy bonito. Cuando tú tomas una curva cerrada simple, resulta que para una función de Whitney, si tú tomas un punto, el medio es homomorfo al intervalo eh, 0,1 abierto por la derecha. Una curva cerrada simple, digamos un círculo unitario. Tomo un punto, puedo encontrar arcos que tienen a este punto como punto medio, es decir, es un conjunto no degenerado. Pasa lo mismo que con el arco, todos los arcos que tengan como punto medio a este punto son comparables con respecto a la inclusión de conjuntos. Ahora,
dijimos, es un subespacio del hiperespacio de arcos de Pnx, termina dentro de esta celda a la que le falta un punto en la frontera. Pero además tienes que es conexo y si a la familia de todos estos medios bueno, si al medio le agregas el total, o sea, puedes crecer con sucesiones de arcos que tengan como punto medio P al total, pues lo que obtienes es un arco, pero como no puedes tener al total, pues le quitas uno de sus extremos. Vuelve a ser un arco ordenado sin uno de sus extremos y eso es homomorfo al intervalo semiabierto 0, 1. Entonces, hasta aquí, otra vez, pareciera que las propiedades que tenía mi hiperespacio de arcos se siguieron preservando a mi hiperespacio arcos de Pnx y eso también a mi medio de Pnx. Y entonces, pues era un caminito muy natural, ¿no? Todo iba pintando bastante bien. Pero al igual que con el arcos, la relación entre el arcos de Pnx y el hiperespacio de arcos singulares, resulta que hay cosas, propiedades que no se preservan entre un hiperespacio y otro, a pesar de que el continuo las tenga. Por ejemplo, ay, nos brincamos. Ah, bueno, perdón. En 2026, ya en el artículo, antes de que llegue el ejemplo que quería mostrar para terminar, en 2026, con Mari, con Mauricio, presentamos algunos resultados con respecto a este hiperespacio medio submu de Pnx. Primero, que para un continuo localmente conexo, pues el que el medio de Pnx sea compacto para cada uno de sus puntos caracteriza también a las dendritas. Además, siguiendo en esta clase de los continuos localmente conexos, resulta que el arco es el único para el cual el medio o es un arco o es un singular. Fuera de él, no hay otro que tenga esas propiedades en los localmente conexos. Y bueno, hay más cosas. Yo espero en una plática posterior hablarles ya bien del hiperespacio de medio, porque sí requiere un poquito más allá de los dibujos, pues que hay resultados que requieren un poquito más de trabajo. Entonces, les decía, el problema es que hay propiedades que tiene el hiperespacio arcos de Pnx que no las tiene el medio de Pnx, y uno de ellos es la compacidad. Si recordamos, si hacemos un poquito de memoria hacia cuando hablábamos de las propiedades del arcos de Pnx, pues dijimos que los abanicos suaves tienen la propiedad de que arcos de Pnx es compacto para cada uno de sus puntos. Y entonces decía, hay un abanico bien conocido, que es como el primer ejemplo de un abanico suave, que es el abanico armónico. Este es el abanico armónico, para los que no lo hayan visto todavía, o no lo conozcan todavía, pero son estos segmentos unen, perdón, al origen en el plano cartesiano, al punto 0, 0 con los puntos de la forma 1,1 entre n. Esos segmentos pues convergen al segmento que tiene como extremos el 0, 0 y al 1, 0, y entonces pues esto se le conoce como abanico armónico. Bueno, este es un ejemplo donde el arco de Penix es compacto para cualquiera de sus puntos. Perdón. Y nos vamos a fijar en un punto en particular, en el punto de ramificación del abanico. Entonces, uno se puede construir o más bien puede demostrar que existe una función de Whitney eh, que mida a estas patas de la misma manera. Es decir, que cada vez que yo mida del punto de ramificación al punto extremo de cada una de estas barras que están convergiendo, pues todas midan lo mismo. Se puede hacer eso. Puedes dar una función que mida a una y que esté metida en las demás. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero en este momento créanme que se puede hacer esto. Pedir que el punto sea justamente el punto medio cada vez que tomo dos patas diferentes del abanico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pido eso para todos los demás, pues empiezo a tener una sucesión de arcos que tienen como punto medio al punto P, pero para mala suerte o buena suerte tal vez, para quitar un ejemplo, esa sucesión converge justamente a la barra límite y la barra límite tiene el problema de que el punto medio pues no es justamente el P que tomé. Entonces este arco no pertenece al medio de P en X con respecto de mu.
Al revés no lo sé, todavía, digamos, está ahí en, pues, para pensarse un rato, para saber si el hecho de que medio de PNX sea compacto lo puedo extender al arcos de PNX, todavía no lo sé, tal vez sea trabajo para alguien más. Entonces, o al menos para que ahí tengan curiosidad antes de dormir. Pero pues hay mucho trabajo con este nuevo hiperespacio. Les digo, de reciente presentación, no creación, presentación. Se presentó este año. Y bueno, eso es todo lo que les quería platicar. Espero no haberlos aburrido mucho. Y gracias por su atención. Este, un poco de bibliografía al final. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor López. ¿Alguna pregunta de parte de los presentes, público? Sí, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cómo no? Adelante. ¿Cuál sería un ejemplo de un abanico donde el MDX no sea compacto? Un ejemplo de un abanico. Ok. Digo, eh, lo pregunto porque usted dice que para dendroides es equivalente que estos arcos con un punto sea compactos y solo si el sí, sí. MDX sea compacto, ¿sí? Sí, Y a luego ver. nos dices que si es suave, entonces el A arco de PDX es compacto. ¿Sí voy Ujú. bien? Sí, sí. Entonces, Sí, pues debería ser un abanico no suave, pero no sé. sí, hay un primer ejemplo. Voy a regresar un poquito. Creo que todavía estoy en pantalla. Pensemos en este, es el abanico armónico, ¿no? Y hay un abanico conocido, si no estoy mal, creo que lo crearon los profesores que están en Toluca, en el Estado de México. Un continuo que le llaman la chafaldrana, ¿no? Que a estos arcos los alargan un poquito y entonces los doblas y ese es un ejemplo de un abanico no suave. Bueno, para ese no hay problema. Resulta que para ese también el arco de Penix es compacto. Lo que podemos hacer es a esta barra roja, justamente, extenderla fuera del punto de ramificación. La extendemos y en el momento que extendemos, pues también arrastramos las patitas de la chafaldrana. A ver, déjeme ver si tengo un lapicito. Ah, sí, sí tengo un lapicito. Ajá. La chafaldrana, ¿cómo la podemos hacer? Pues puedo ir creciendo como con esto, crezco, 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 pero conforme crezco aquí también le avanzo un poquito. Y eso lo hacemos para todas las patitas, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, para estos abanicos, que ya no son suaves, podemos hacer, podemos tomar este punto y podemos crecer, regresar sobre este abanico, sobre este, perdón, abanico, sobre este arco, regresar, regresar, regresar y luego salir al siguiente y así sucesivamente, pero siempre desde este punto. Entonces, el arcos de PNX para ese punto ya no es compacto, porque a lo que terminas convergiendo es a un triodo. De hecho, al triodo que se forma con este arco, el arco rojo y el arco que tiene a este punto y que une al punto de ramificación. Ese es el primer ejemplo, digamos. Sí, pues, está muy bien. Muchas gracias. Tenía otra pregunta, no sé si da tiempo. Sí, todavía está Sí. sí, adelante, adelante, doctor. José Luis, bueno, también quiero agradecerle por la charla, me gustó mucho, fue muy ilustrativo, muy bien organizada, muchas gracias. José Luis, un ejemplo donde el MDX sea compacto y el de los arcos, su PDX no, El de los o arcos. el MDX, uno sea compacto y el otro no. Puede ser Ya. en cualquier dirección, ¿no? Podría, no, la verdad, sospecho que alguna de las dos implicaciones debe ser cierta, aunque Sí, no tengo nada de experiencia con este hiperespacio. Pero si MDX es compacto, tal vez los arcos, su PDX también sea compacto o al revés. Esta es la sí, sí, doctor. pregunta. Sí, sí, lo platiqué aquí.
lo platiqué Sí, aquí un poquito antes. ok. Pero sí, sí, lo podemos mostrar de nuevo. Yo creo que hay un poquito de tiempo. Eh, voy a rezar, voy a rezar. A ver, un poco. Aquí. Esto es lo que dice, ¿no? El hiperespacio de arcos y singulares es compacto y el arcos de PNX es compacto. Eso sí es cierto. Y se puede probar fácil, ¿no? O sea, una prueba relativamente sencilla. El ejemplo contrario es este. Tenemos esta sucesión donde estos rojos son pseudoarcos y tenemos estos arcos bajo y vuelvo a unirme con un pseudoarco, otro arco y sigo moviéndome así y esto convergiendo un triodo. Para este sí el arco es de PNX, o sea, el anclado sí es compacto para todos los puntos, pero el MDX ya no es compacto. Ok, José Luis, sí, disculpe, es que ahí tuve un problema de conexión, pero sospechaba que algo había pasado. Gracias, No se preocupen, doctor, gracias. gracias. Muy bien. Con el fin de cumplir con los tiempos, bueno, en principio agradecerle a nuestro ponente por su brillante conferencia que nos ha mostrado, al doctor José Luis Suárez López. Doctor José Luis, en nombre de los organizadores, expresamos nuestro agradecimiento por su excelente conferencia. Y como muestra del mismo, vamos a mostrarle un certificado a nombre de la Facultad de Ciencias Matemáticas, la misma que está conjuntamente con él acá, el grupo de investigación Pedro Contreras, quien es el encargado o los organizadores de este magno evento. Muchas gracias de mi parte, doctor José Luis Suárez. Gracias a ustedes.